Bueno, pues voy a dar un golpe de timón, porque me voy por otros territorios y voy a hablaros de la educación, de la creatividad, que es una de las características más visibles de los niños y niñas con superdotación intelectual. Pero quiero dejar claro desde el principio que yo lo que reclamo es que esta forma de educación sea para todo el mundo. Es decir, lo que os voy a comentar creo que es válido para todo el mundo. Bueno, creo no, lo practico desde hace muchos años, y entonces no voy a hablar de superdotación, voy a hablar de educación de la creatividad. Y empiezo también por decir que me parece muy importante que muchas veces asociamos la palabra creatividad pues a sinfonías, pinturas, bla, 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 a las artes. La creatividad es algo bastante más amplio. Espera que puestos me pongo... Ah, sí, es igual. Es algo bastante más amplio, es una condición inherente, ineludible del ser humano. Necesitamos la creatividad para construir nuestra vida, para dar sentido a nuestros días, y os aseguro que a mi perro no le pasa. O sea, eso es propio de los cachorros de Homo sapiens. El otro día escuché a David Bueno, el genetista, divulgador de neurociencia, muy buen divulgador, por cierto, que decía que, bueno, la creatividad es un don de nuestros cachorros, de niños y niñas, es innata y en realidad no habría ni siquiera que educarla. Decía él, me conformaría con que en la escuela no se mutile la creatividad innata de nuestras criaturas. Y dicho todo esto, pues vamos al lío. Hace muchos años, cuando empezaba mi práctica docente, en una escuelita de Barcelona, en un barrio con un alto nivel de marginación, lo que ahora se llama desventaja social, pues daba clases de educación artística, y me empeñé en que mis criaturas de 8 años, tercero de primaria, conocieran esta escultura de Giuseppe Pennone, un escultor italiano, que tiene es toda una serie de esculturas, tiene una característica para los que no estáis familiarizados con las artes plásticas, es arte procesual. No es relevante, no es tan relevante aquí el aspecto formal, la textura, el color, sino el proceso por el cual se ha construido esta extraña pieza de árboles que parecen, al menos algunos de ellos, puestos al revés sobre unas peanas de madera. La clave es que tanto los arbolitos de ramas cortadas como la peana de madera que los sustenta son la misma pieza. Es decir, no son árboles pegados a una peana, sino que el escultor Giuseppe Pennone, con herramientas de corte, con gubias, con mazos, ha hecho un trabajo enormemente poético, lleno de belleza. El trabajo es lo que resulta hermoso aquí, no tanto el resultado. Ha escogido en el testero de estas grandes vigas que veis. ¿Se señala? ¿Se ve el cursor? Sí. En estas vigas ha cogido el testero, en este caso, pues por ejemplo aquí arriba, ha escogido un anillo de crecimiento del árbol y se ha puesto a quitar todo lo que estaba hacia afuera de ese anillo. ¿Qué es lo que ha desvelado? Ha desvelado la forma, una parte de la forma que tenía esa viga cuando aún era un árbol. Ha estado sacando todo lo que le sobraba para encontrar el tronco de ese arbolito que siguió creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en un árbol gigantesco y luego ser cortado con estas aristas geométricas de las formas industriales. Entonces se ha dedicado a repetir el bosque, que es como se llama la escultura, a buscar la forma que tenían estas vigas. Estaba contento aquella tarde, hace muchísimos años, porque veía que las criaturas habían entendido perfectamente lo que quería. Además, era especialmente valioso hablar de estas cosas con niños en unas situaciones realmente lamentables, personales, familiares, sociales. Y yo creo en eso. Y cuando ya pues, estaban todos los objetivos cumplidos, apagué el proyector de diapositivas, que es lo que entonces utilizábamos, proyectando sobre la pared. Y cuando ya
salíamos y tenía a mi compañero en la puerta para cambiar de clase, para entrar él y irme yo con otro, un chavalillo, Munir, un niño, no recuerdo de qué país, del norte de África, un magrebí, me dijo que quería hablar y afortunadamente le escuché, porque lo que me dijo era que esos troncos que estamos viendo aquí, estos troncos que tienen dentro el arbolito que ha desvelado el escultor, eran como él, que él se acordaba todavía de estar en las calles de su pueblo natal jugando y que todo eso lo llevaba dentro en sus recuerdos como el árbol lleva el recuerdo de cuando era un arbolito. Más tarde encontré esta bonita fotografía de Giuseppe Pennone que casi ilustra la tesis de mi pequeño amigo Munir, un niño que evidentemente no era especialista en arte, pobre era italiano, no era especialista en arte, no era especialista en nada, porque era un niño, nada más, pero que había tenido esa capacidad de mirar con empatía, de pensar con su propia cabecita, de pensar a través de su vivencia y de darme a mí una lección de cómo ver esta escultura. Jamás en la vida había pensado una cosa tan bonita de un escultor al que yo admiraba, y de hecho no lo he leído en ningún sitio. Fue sorprendente y a mí me marcó como una línea de trabajo que es, en clase tienes que escuchar todas las voces, hasta las más bajitas, tienes que estar atento a lo que pueden decir, porque toda persona tiene esa capacidad. Esto es algo especialmente relevante, insisto, para niños y niñas de altas capacidades, pero que yo reclamo para todos. Todas las criaturas tienen en una educación democrática el derecho a sentirse escuchados. Imaginad que no le hubiera escuchado, sencillamente, que porque ya había apagado el proyector, porque habíamos encendido las luces, porque se había pasado la hora, porque tenía el profesor del siguiente turno en la puerta golpeando, diciendo vámonos, o porque tiempo has tenido, chaval, de hablar. Todas las limitaciones que los que somos docentes sabemos que existen en la práctica para poner en práctica esta consigna que ha sido ya continua en mi vida docente. No quiere decir que siempre lo consiga, ¿eh? A veces tengo conversaciones con 6 enanitos a la vez, o con 7, como Blancanieves. O sea, están todo el rato, es difícil atender, pero al menos sé que ese es el objetivo, el poder escuchar todo lo que quieran decir. El territorio me sirve esta imagen para esta idea. El territorio que explora la expresión artística es lo intangible, lo más escondido y poco preciso del ser humano. Decía que la creatividad es básica para todo el mundo. ¿Por qué os voy a hablar de arte? Primero, porque es de lo único para lo que me siento mínimamente capacitado para hablar. Y segundo, porque es cierto que las artes son una herramienta educativa impresionante cuando se trabajan bien. Precisamente porque no hay dogma, no hay verdad incuestionable que se sostenga cuando miras las historias de las artes. Precisamente porque las artes plantean más preguntas que respuestas, porque te demuestran una y otra vez que hay muchas soluciones para un mismo problema, porque tienen esa capacidad de ser una disciplina de conocimiento que admite perfectamente la subjetividad. Este dibujo de una niña de Imaginarte me lo pongo para acordarme, porque si no pensaba que se me podía olvidar, para recordarme de un ejemplo que me gusta utilizar para definir esto. Para que una música, una sonata, nos suene bien, no basta con que estén todas las notas afinadas y en su lugar y en su momento. Hace falta algo más. Y ese algo más es el territorio en el que se mueve la educación artística. Ese algo más es intangible. Mi hijo, con un programa informático puede hacer que un ordenador pues toque cualquier suite de Bach perfectamente. Antes lo hacían las pianolas. Sin embargo, ¿qué apreciamos en una expresión artística? Esa subjetividad que forma parte de lo que digo intangible porque es difícil de definir. Y para poder definirlo y para poder poner en juego esta
capacidad de hurgar en lo intangible que ofrecen las artes. A mí me gusta mucho este pedagogo, Elliot Eisner, un pedagogo norteamericano que luchó por ampliar en los currículums de Norteamérica el tiempo, el espacio que se dedicaba a las artes, pero además luchó por hacerlo de una forma que primara la calidad frente a la cantidad. Y inventó este término, la mirada lenta, la mirada pausada, la que permite dedicar tiempo a que vayan surgiendo de la obra de arte que se está mirando o de la práctica artística, vayan surgiendo matices. En la práctica de las artes los matices son importantes. Un pequeño matiz cambia totalmente, tiene efectos muy radicales en el efecto final de una obra. Pues este Elliot Eisner decía que la mayoría de las asignaturas escolares ponen el énfasis en la búsqueda de respuestas únicas para preguntas muy estructuradas, sin darse cuenta de que las formas de pensamiento más sofisticadas permiten a los jóvenes participar de la ambigüedad intelectual, de lo que es opinable, de lo que te permite, de lo que te da voz. No sé qué copa has utilizado tú, pero es que me estoy muriendo de sed. Gracias, Rubén. Se seca la... Gracias, chaval. Vamos a ver lo de la mirada lenta con este cuadro que espero que podáis ver a pesar de las luces. Es un cuadro de... Perdón. Es un cuadro de Velázquez. Para muchos el mejor retratista que ha habido en la historia. Es el retrato de Juan de Pareja. ¿Y qué es lo que vemos? Lo primero que se ve es un hombre moreno, apuesto, bien vestido, posando, con mucha presencia de ánimo, ¿no? Por decirlo así. Un hombre que incluso podríamos ver que tiene una cierta altivez. Está ahí muy bien puesto, aguantando la mirada de Velázquez, la mirada del pintor. Un pintor, insisto, o lo digo por primera vez, no lo sé, especialista en captar todos los matices del alma. Un pintor capaz de adentrarse hasta tal punto en el alma de su rey que al final Felipe IV le prohibió que le volviera a retratar. También es famosa la frase de Inocencio X, el Papa, cuando le retrató y dijo: "Buf, demasiado, troppo vero, demasiado realista, demasiado me has puesto en evidencia". Sabía hurgar el amigo Velázquez. Entonces está ahí posando. Vamos a ver cómo esta percepción de esta persona, creo que todo lo que he dicho son obviedades, cómo puede cambiar un poco si os cuento que este hombre era el esclavo de Velázquez. Juan de Pareja era su esclavo. Era, en palabras de Palomino, del primer historiador del arte español, un morisco de color extraño. Era un hombre que, bueno, utilizando el lenguaje prejuicioso de su época, tenía un color extraño, era de piel oscura, como tanta gente en nuestro país, ya entonces, pero desde luego lo que no se podía presuponer era su dignidad. Esa apostura que tiene no era algo que él pudiera presuponer, le estaba retratando su maestro. ¿Cómo se debía sentir este pintor? Ay, perdón, ya lo he dicho, este hombre que era pintor, este esclavo que a escondidas por la noche procuró aprender el oficio de pintor. Y digo a escondidas porque al ser esclavo no podía practicar la pintura, no era para manos serviles. Su cometido era moler pigmentos, hacer óleos, clavar telas, imprimarlas después. Y sin embargo, por las noches se dedicó a practicar porque se sentía capaz, se sentía muy dueño, capaz de ponerse a pintar por sí mismo, siguiendo el ejemplo de su maestro, y lo tuvo que hacer a escondidas. Inventó una argucia con el rey cuando venía habitualmente a ver los cuadros de Velázquez, puso uno suyo vuelto contra la pared para que el rey lo mirara, y entonces se echó a sus pies y le pidió, por favor, que intercediera ante Velázquez para que no le castigara por haber estado pintando a escondidas. Es posible que este hombre, con tanta capacidad dentro, una capacidad tan negada por la sociedad, por su condición social, se sintiera
vulnerable, podemos ver esa vulnerabilidad en el orgullo que hemos visto al principio. ¿Qué debía pensar? Tal vez pensaba que se había excedido en su arrogancia mirando a Velázquez. Es difícil de saber, es muy difícil entrar en la profundidad de la psique humana, sobre todo cuando el retrato es magnífico. Quiero con esto deciros que no vale con decir pim pam pum, sota caballo rey, una frase que odio, que lamentablemente he oído en boca de muchos docentes. Siempre hay algo más cuando tienes la posibilidad de dedicar una mirada lenta, de sofisticar el pensamiento. Y quiero deciros también que el arte es un terreno que se presta muy bien al pensamiento dialógico, al diálogo, a pensar en voz alta, a mezclar ideas, al yo creo que, a mí me parece que. Hay otras partes que no. Es evidente que si alguien dijera que lo que hay aquí pintado es un árbol, pues no, chico, no tienes razón. Pero ¿cuánto espacio dedicamos en las aulas a esa posibilidad de hablar desde la propia subjetividad? ¿Cuántas veces reconocemos en nuestras aulas la enorme variedad de personas que supone cualquier grupo social, la enorme variedad de sensibilidades? Vamos a verlo con otro ejemplo, el gran Van Gogh. He puesto ahí la fecha, el 1890, es la fecha de su muerte. Uno de sus últimos cuadros parece una explosión de vitalidad, parece una celebración de la primavera en los campos del norte de Francia, con esa pincelada enérgica con la que consigue que tanto el cielo como los trigos y las amapolas participen del mismo movimiento, del mismo hálito. Es sin duda un cuadro lleno de energía, de celebrar la vitalidad de la naturaleza. Pero, ¿cómo lo vemos si os digo que muy pocos días después, en estos mismos campos, Van Gogh se disparó en el pecho? Que fue uno de sus últimos cuadros. Es posible ver en esta celebración de la vida natural, es posible ver también la tristeza que ella arrastraba, la sensación de soledad, de marginación, la enorme depresión que tenía. No lo sé, no hay una respuesta, y eso es lo bonito, eso es lo que hace valiosas las artes, que podemos opinar desde nuestra manera de ser, desde la información que tenemos. Me estoy ahora acordando de un niño que, hablando del colega de Juan de Pareja, decía: yo creo que está triste porque le están mirando mucho. Estaba hablando desde cómo siente él. Y bien, pues de eso se trata, de encontrar. Claro, yo no me atrevo a decir que esto sea posible con todas las disciplinas, pero sí que defiendo, en este contexto dedicado a las altas capacidades, a las personas que tienen esa necesidad de hablar, a veces ideas muy divergentes. Sí que defiendo que las artes son una disciplina de conocimiento que se adaptan maravillosamente bien a eso, porque a lo que se ajustan muy mal es a la metodología de la respuesta acertada. Y no quiere decir con esto que todo esté bien en las artes, sino que hay muchas formas de hacerlo bien, igual que hay muchas formas de hacerlo mal. Fijaros, seguimos con Van Gogh, este cuadro también del final de su vida. Para Meyers-Schafiron, no sé si aquí hay alguien que sepa un poco de historia de las artes, es uno de los, por decir, de los 5 más importantes, de historiadores del arte más importantes del siglo XX. Es una eminencia, es decir, está socialmente habilitado para opinar y decir, pues sí, tienes razón. ¿Cómo lo ve este cuadro Meyers-Schafiron? Apacible pintura de los bosques, tranquila armonía de los colores. Los troncos son presencias amigas que acompañan el paseo por un suelo blando y cubierto de flores. Así lo ve un auténtico especialista. Pero Judy Sun, profesora de la Universidad de Columbia, con más de, 6, 7 libros dedicados especialmente a Van Gogh, una de las grandes especialistas vivas en Vincent Van Gogh, de este mismo cuadro opina: atmósfera opresiva, figuras disminuidas que parecen abrumadas por una legión de troncos que las aprisionan. Es un escenario poco acogedor, con una pareja rígida que favorece esta impresión desagradable. ¿En qué quedamos? O sea, si dos personas completamente especializadas y, insisto, habilitadas socialmente para opinar,
en eso en lo que nosotros normalmente no queremos opinar, porque tenemos las artes como si fuera con demasiada reverencia desde mi punto de vista. Si ellos dos no se ponen de acuerdo, ¿por qué no vamos a opinar nosotros? ¿Por qué no vamos a fomentar en la escuela precisamente este tipo de pensamiento dialógico? Lo mismo para la práctica artística. Os he buscado dos ejemplos. Les enseño los dos. El amigo Vegan, según dice Google Translate, porque yo de francés nada. Y el amigo Soutin, que también en ruso suena más o menos igual. Pero los dos pintaban en Francia. Hay, si no recuerdo mal, 12 años de diferencia entre un cuadro y el otro, pero si os fijáis, es el mismo pueblo desde el mismo punto de vista, o casi exactamente el mismo punto de vista. Sin embargo, Vegan parece, con ese sentido tectónico y constructivista de las formas, parece hablar desde una manera de ver el mundo que confía en las verdades inmutables, que confía en la solidez, que confía en que debajo de las apariencias hay algo sólido que puede, así podríamos hablar de sigue a Parménides, por ejemplo, o a Pitágoras. En cambio, la pincelada nerviosa y desestructurada de Soutin más bien nos hace pensar en una forma de ver la vida que da por supuesto que todo es fugaz, algo que también se puede deducir de nuestro contacto con el mundo. Aquí tendríamos a Heráclito en vez de a Parménides. Es el mismo pueblo, dos formas de ver la vida totalmente distintas. Esto en el Egipto de hace 5.000 años evidentemente no era así. Es en nuestra idea de lo que es el arte que cabe la expresión personal y subjetiva. Aquí están las dos puestas para poder ver en los tejados de las casas que son exactamente el mismo pueblo. Así que, sabiendo esto, teniendo esto en cuenta, ¿qué tal si pedimos a nuestros alumnos que trabajen también desde esa subjetividad? Os traigo aquí 3 respuestas de 3 niñas de 6 años a una misma propuesta, que es pintar un animal marino. Esta primera, pues ya lo veis, todo ordenadito, por colores, como los jerseys en las tiendas de Benetton, todo bien puesto, y con esa boquita de piñón que parece hablar más de un animalito encantador. Al lado de ella, otra niña que ha decidido pintar la oscura realidad de los pulpos, el carácter monstruoso que tienen. Aquí se ven sus manitas pintadas de negro, intentando hacer una nube oscura en la que esconderse. ¿Y por qué no? Otra niña que a la hora de pintar un animal marino, pues pinta una sirena, generando un divertido debate entre las niñas, con A en femenino, sobre si las sirenas usan la parte superior del bikini o se ponen topless. Los niños asistían perplejos sin saber qué decir. Esto es la realidad de los niños y niñas, esto es la realidad de su cabecita tan capaz de mezclar sus anhelos con la percepción del mundo. Y eso, ni más ni menos, es la realidad de la práctica artística. Y sin embargo, qué poco espacio se da a este tipo de expresión subjetiva en las aulas. Es increíble, os lo digo de verdad, la cantidad de docentes que exigen a sus niños pintar con colores reales. Le llaman real a que el cielo sea azul, el árbol verde y el tronco marrón, ignorando que hay muchos azules, que no siempre el cielo es azul, que no todos los troncos son marrones, que hay muchos marrones y que desde luego hay troncos blancos y hay árboles que tienen las hojas rojas y que sin embargo exigen desde un normativismo muy de cortas miras, exigen eso en la clase de educación artística. Un ejemplo que me gusta citar es el de el cielo azul. Si les decimos que el cielo es azul y les damos una pintura que se llama azul cielo, ahí se acaba la expresión, es que no hay más. No hay ninguna posibilidad, es un sistema de coherencia absoluta en el que no hay ni una sola fisura, no hay ninguna manera de meter una opinión propia. El poeta Francisco Brine, en su poema El azul, tiene 2 versos que os he traído aquí,
y quise hallar palabras que alguien pudiera amar, por supuesto, que alguien pudiera amar y me valieran, que le valgan a él, que se sienta identificado en eso que está haciendo. Eso es la expresión artística tal como la concebimos. Ya no digamos, como en esta foto del Majuelo, que trabajamos la educación artística a través de la naturaleza, ya no digamos cuando además la realidad es la biodiversidad. Aquí salimos el otro día a dibujar y dibujé delante de unos chopos, altísimos chopos, dibujé el típico árbol piruleta, círculo verde, tronco marrón. A ver qué les parecía, a ver qué me decían y a ver cómo podían responder a ese estereotipo empobrecedor que yo les plantaba. La respuesta que más me gustó fue de una niña que dijo, ya, es que así es muy fácil. Claro, ¿cómo representas la compleja realidad de un ser vivo que se dedica a subir el agua desde las raíces hasta evaporarla en las hojas? Un ser vivo que es casa de muchas formas de vida, desde ardillas que las vemos allí en donde estamos, en una escuelita que está en las afueras de Valladolid, hasta hormigas que recorren el tronco. Todo eso forma parte de lo que significa dibujar un árbol. Pero hay veces que con los estereotipos tapamos esa realidad única, esa hermosa realidad que hay en el mundo. Estamos acostumbrados, y soy un gran admirador de Leonardo da Vinci, no, por supuesto, pobre de mí, no hay ninguna crítica en esto, pero estamos acostumbrados a una manera de entender el arte que se asentó en el Renacimiento europeo y que nos ha calado profundamente. Pero es que hoy, más que nunca, la historia del arte deberían ser las historias de las artes, en plural, y si es posible en minúsculas, porque hay gente que para hablar del arte, para hablar, usa mayúsculas, y algunos hasta usan la cursiva para hablar del arte. El arte, las artes, hay que mirarlas con desenfado, con respeto, con cariño y con admiración, pero yo creo que nunca con reverencia, porque eso es paralizante. ¿Cómo se dibuja un caballo? Esta es la respuesta de Leonardo da Vinci, pero según podemos avanzar, podemos ver desde el realismo del Paleolítico hasta este esquematismo del pueblo Saura en la India, hasta quien utiliza el caballo para ensalzar la figura del monarca. Tenemos tanto a nuestro alcance, que es una verdadera pena, que lo mejor que nos ofrece la tecnología digital no lo utilicemos. Aquí veis un caballo como motivo ornamental en una zona de Rusia. Y por supuesto, la fíbula de Soria. Entonces, ¿cuál es la respuesta a cómo se dibuja un caballo? Es que es una mala pregunta. Si respondemos sin más, estamos respondiendo con un atajo. Porque un caballo, ¿qué? En las artes cabe el mundo de la realidad y el mundo de la imaginación. ¿Un caballo cómo? ¿Un caballo haciendo qué? Y sobre todo, nunca ninguno de estos caballos será un caballo de verdad. Es que es un terreno en el que quien manda es la persona que está ahí trabajando. Y luego están las vivencias de los niños. ¿Cómo ven los niños un caballo? Esta criatura de 4 años dibujó esta maravilla de caballitos después de estar viendo caballos de verdad y viendo a uno que tenía, recuerdo clarísimamente, tenía las patas llenas de margaritas, porque habían estado trotando por la campa y se le quedaban en las pezuñas. Fijaros cómo lo ha dibujado. No son las típicas baldosas que hay tantas por Barcelona, no. Son florecitas que le están subiendo por las patas. O este de otro también muy especial para mí, porque era un niñito que estaba intentando dibujar un caballo de circo. Muchas veces utilizo cuentos, historias, a los críos les encantan las historias, para generar un vínculo emocional con lo que van a dibujar. ¿Y cómo se espabiló para darle este tono de circo al caballito? O este otro que fue divertidísimo porque, claro, no se trata de dibujar un caballo, sino un caballo como. En este caso era un caballo que corría más que el viento. Era un pura sangre que no paraba de correr. Recuerdo claramente cuando le dije, ¿has visto cuántas patas has puesto? Se puso a contar con esa lentitud que cuentan los pequeños, tenía 5 años y todo, ni se había dado cuenta. En el frenesí de dibujar la velocidad, no se había parado a contar las patas, pero es que el objetivo nunca debería ser cuántas patas tiene un caballo. Es que no hay nadie que con un mínimo de experiencia en el mundo
sepa las patas que tiene un caballo. Entonces, ¿por qué limitamos tanto los objetivos? Por otra parte, el arte también nos enseña, fijaros, esto es un dibujo preparatorio del Guernica de Pablo Picasso, que tiene 6 dedos. La mano que sujeta, cuando lo pintó en el cuadro ya no tenía 6, pero uno de los ensayos que hizo para dibujar la fuerza férrea del guerrero en un brazo mutilado, con la espada destrozada, y lo dibujó con 6 dedos. Es que eso es posible en la expresión artística. Y sin embargo, lo que más les damos a las criaturas son estereotipos que entontecen la mirada, son estereotipos que limitan mucho la hermosa realidad del mundo. He traído esto para hablar de mi perro. En nuestra escuela tenemos 2 perros que vienen a clase, y el mío empezó a venir para hacer de modelo para los niños, porque tienen tal contaminación visual, están tan expuestos a imágenes de consumo, normalmente con este carácter sentimentaloide, infantiloide, porque no, esto no es infantil, es infantiloide, con esos ojitos dulces, un poco tristes y llorosos, esas cabezas enormes y ese cuerpo incapaz de correr. Son perros que no responden para nada a la belleza de un perro. Esto es la escuelita del Majuelo, y este es mi perro, Draco, que es un pedazo bestia, es un animalote. Tiene la estampa fuerte y magnífica que muchas veces tienen los animales que están en la cima de la cadena alimentaria. Es un descendiente de lobos, como Corcho, el otro perro que tenemos con nosotros. Y claro que son animales encantadores, pero lo malo de esto, de los estereotipos que les imponemos o de los cuales no les defendemos, no sé qué he hecho. Lo malo de esto es que también generan pensamiento único, es que esconden la diversidad. Entonces, ¿cómo se dibuja un perro? Pues, por ejemplo, así. Un perro mostrando los dientes. Un perro será muy adorable, mi perro, pero si coge un gato, lo va a matar. Si puede, va a luchar con él. Aunque también pueden dibujarlo así, porque es un perrito adorable. Es un perro con el que tienen vínculo, porque cada mañana cuando empiezo la asamblea les cuento lo que ha descubierto Draco, lo que ha visto, si ha visto corzos, si los ha olido, todo tipo de cosas que me permiten meterme en el tema, uno de los temas centrales de nuestra escuela, que es la ética ambiental. Trabajamos la ética ambiental desde que son muy pequeñitos. O también puede dibujarlo así. Este me hizo mucha gracia, porque veis estas líneas negras aquí. El muchacho estaba dibujando a Draco, pero cogió los carboncillos. Y los carboncillos son cosa seria. ¿Qué le pasó? Pues que le fue ganando terreno el carboncillo. Se le fue haciendo demasiado oscuro el carboncillo, hasta que se rindió a la evidencia de que había llegado a un punto sin retorno y decidió dibujar aquí Draco por la noche. Siempre damos por supuesto que un proceso de creación ha de estar perfectamente estructurado, y cualquiera que sepa un poco en qué consiste la práctica artística, estoy pensando en Jean Genet, el poeta francés, que decía: escribir una novela o cualquier proceso de creación es lo contrario de coger un autobús. Tú cuando coges un autobús sabes dónde te montas y dónde bajas. Cuando empiezas cualquier creación artística solo sabes dónde empiezas. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer todos nuestros trayectos con GPS, pero pintar un cuadro se parece más a viajar no ya con mapa, sino con brújula, a decir por dónde quiero ir y a ver qué pasa, y tener la sensibilidad despierta para ver qué encontramos. Este niño la tuvo, se le fue de las manos el negro del carboncillo y le dio la vuelta a la situación. A mí me gustan especialmente estos momentos. Esta es la primera figuración de un niñito dibujando a Draco también, cuando se mezcla el impulso vital del gesto, cuando el gesto es el garabato, el gesto, el grafismo, el garabato es la visibilización de un movimiento, y normalmente se hace pues desde un punto de vista muy vitalista, ¿no? Te enfrentas al vacío del papel e intentas llenarlo. Este es de ayer mismo, de un niñito de 3 años. Me encanta cuando esos gestos, esos garabatos que van trazando
sin saber a dónde van, por pura vitalidad, por puro instinto vital, empiezan a representar algo de su mundo, algo que tienen cerca. Es como una magia muy, muy antigua, que pasa siempre, en todos los críos. A mí no me gusta forzar la figuración y mucho menos darles fórmulas. Pero cada vez que ocurre esto me parece especialmente bonito. Pero atentos, esto también es la representación de Draco, de mi perro. Este es el dibujo de una niña de 5 años que pasaba muchos ratos acariciándole el pelo. Muchos ratos. Y un día, sin ninguna intervención por mi parte, me trajo este dibujo maravilloso con lápiz y pasteles, barras secas, dibujando el pelaje del animal. Eso también es dibujar a un perro. Y esa es como la idea más importante que deberíamos tener en la cabeza. Más que intentar que nuestros alumnos lleguen a objetivos definidos, a los que los docentes dedican mucho tiempo, es decir, es que tenéis que conseguir esto, ¿por qué no tiramos hacia atrás? Os doy un punto de partida. Y luego, desde este punto de partida, cada uno va a ir en una dirección. Es que parece el esquema del pensamiento divergente, que según Guilford era la base de la creatividad. Tenemos este punto de partida y cada uno va a ir en una dirección distinta. Pues eso es la expresión artística. Claro que si lo hacemos al revés, si buscamos resultados homogéneos, eso nos permite mucho evaluar. Es muy fácil evaluar. Más que evaluar, calificar numéricamente. Pero es que nunca, creo yo, deberíamos condicionar la educación a la calificación. Son cosas distintas. Bueno, hablando de estereotipos, esto es una de las muchísimas, tal vez la primavera sea ¿Cuándo me queda? 5 minutos. O sea, voy a toda velocidad. Estereotipos están expuestos, lo único que puedo decir de esto es que me dan ganas de hacerme punky cuando lo veo. Es que hay un montón de imágenes comerciales que oscurecen la mirada que los críos tienen. Y si en vez de darles la posibilidad de utilizar papelitos y rotuladores de colores, les haces representar la primavera con arcilla, por ejemplo, que se presta tan poco a lo floral y a lo etéreo. Esta es la primavera, una ardillita saliendo del tronco, o esta encantadora con una elefanta pariendo, un elefantito. Esto es pensamiento divergente, es intentar que tengan su propia personalidad. Los poemas, un árbol alto pinta una nube, un poema hecho por una niña de 5 años, dibujado por un niño de 5 años. La poesía la utilizamos mucho para abrir los ojos, para sensibilizar la mirada. Los pájaros vuelan por el cielo tranquilo, no para de llover, o mejor dicho, de llover no para porque le salió un hiperbatón sin querer a esta criatura de 5 años. La misma mirada de un artista puede tener un niño. El niño porque todavía está lejos de la exhaustiva conceptualización con que planteamos nuestra relación con el mundo. Para muchas personas sería, hace malo. Para una criatura no tiene por qué ser así. O el lenguaje poético de poetas, Alejandra Pizarnik, toda la noche he caminado bajo una lluvia desconocida. La poesía se presta a la polisemia, se presta a la capacidad de evocación. Fijaros qué versiones tan distintas de un mismo verso. Esta lluvia extraña que encierra a un personaje en una burbuja, esta otra que está sumergida hasta el cuello por la lluvia, o esta otra que ante la adversidad de la lluvia extraña sencillamente ha abierto el paraguas. Son 3 sensibilidades distintas ante un mismo punto de vista. En todo caso, siempre intento que sean capaces de llevar al papel algo de la belleza que tiene el poema. Estos son poesías de pueblos primitivos de América, mejor dicho, versos. Las olas juegan conmigo, el viento canta, de una niña que me gusta mucho. El viento canta, de un poema de los indios, no me acuerdo qué indios eran, del centro de América. Y el viento no duerme, siempre intentando que esa belleza, esa intensidad de pensamientos llegue de alguna manera al papel.
Ejemplo rápido, ¿qué podemos hacer con obras de arte? Dicho muy rápidamente, Joan Miró descubrió en este sitio su lugar favorito del mundo. Aquí es donde se curó de una triste depresión y decidió hacerse artista. ¿Qué podemos ofrecer a los niños? Desde luego no pintar como Miró, para que sean una especie de ventrílocuos, que tanto se hace en las escuelas, sino a través de historias. ¿Qué vemos en este cuadro? Y contando la información que yo les puedo contar, ¿qué se puede sacar? Pues, por ejemplo, casas de campo, o esa misma casa de noche. No solamente la mañana mágica que pintó, sino cómo sería por la noche. O una cabra, hay una cabra en el cuadro que le llamó la atención a este niño, o los bichitos que Miró recogía continuamente, o la atención a lo más pequeño, a lo ínfimo. Esto nos lo enseña Miró, a cualquiera que os guste un poco. Miró se encuentra una piedra y es una escultura suya. Yo me encuentro una piedra y es una piedra, pero tiene esa capacidad para valorar. Hay una frase suya que me encanta, dice: ¿por qué en la pintura europea una montaña es más importante que una hormiga? Con eso conecta muy bien con las criaturas. O esta preciosidad, fijaros cómo esta niña dibujó el vínculo que tenía el pintor Joan Miró con el árbol del cuadro. Fijaros cómo la ha puesto a levitar. Qué maravilla para poder expresar las emociones que él sentía en ese sitio. Esto es el Majuelo, una escuelita en la que la observación es importante, el poder abrir los ojos, pero esto también es importante, también es el Majuelo. Tenemos la mesa de observar, la mesa de pintar con cuidado o la mesa de hacer todas las cochinadas que se os ocurra, porque son todas técnicas artísticas, forman parte de lo que se puede hacer con las artes. Claro, estamos acostumbrados a darles a los niños esto. Estas imágenes las captó una alumna de la Universidad Autónoma de Barcelona. La profesora había contado el cuento de los tres cerditos y, como todo el mundo sabe, los cerditos son rosas. Le dio un plastideco rosa y el niño se desesperó. No lo vuelvo a poner porque me falta tiempo, pero pensad lo que es para este niño valiente, que tenía 4 años, o sea, un papel así, una cara así y una herramienta para trazar líneas. Convertir las líneas en una superficie homogénea y sin salirse, lo hace mejor una impresora robótica. Eso no tiene nada que ver con la expresión artística. Ya está. Hay otros recursos, hay 1000 maneras desde las artes de acometer, fijaros, cartulina para hacer escultura, para hacer volumen, de acometer la representación de una cara, incluyendo el lápiz, por supuesto, que es maravilloso. Las linografías, los rotuladores, linografía pero sobre papel encontrado, bla, 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 bla. Pero hay muchísimas. Y acabo, Rubén, no te desesperes, con estas imágenes que me llevan a... ¿Se oye el audio? Me llevan a la frase de David Bueno, que luego repetiré, o que repito ahora, de no mutilar la creatividad en la escuela. Castillo. Es un palacio castillo. Y esta es la puerta del ratoncito Pérez. Un avión. A que primero a secar y luego a casa, que sí. Vaya manos que lleva. Hola, dice. Bueno. Esta es la última. Fijaros, si atendiéramos a lo que siempre preguntamos a los niños, ¿qué es? ¿Qué has dibujado? Si atendiéramos incluso a lo que pone en el currículum de educación plástica para educación infantil en Castilla y León, si atendiésemos a esos, aquí diríamos que hay un sol, hay un gato, un perro, hay un gato y hay un árbol. Pero en pocos dibujos se puede ver más claramente que eso no es nada de lo que hay en el dibujo. Y muchas gracias por atender.